Cristo, cuando el Espíritu Santo nos convence de lo pecaminoso que nosotros somos, nosotros necesitamos ¿qué cosa? Un Salvador. Porque los pecados, pues lo que ocurre es que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y necesitamos ¿qué cosa? Un Salvador. Y entonces, ese Salvador lo encontramos en Cristo. Cuando vamos a Cristo, nosotros aceptamos a Cristo y nos bautizamos. En el momento que nos bautizamos, Cristo nos reviste de esas vestiduras blancas. Pero ojo, Él dice, en el versículo 5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. En el momento que adquirimos esas vestiduras, hasta que Él venga, tenemos que seguir venciendo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que va a hacer todo lo posible porque esas vestiduras se manchen. Se manchen. O, fácil, me las pueda yo quitar y dejar. Entonces, dice que hay que mantenernos. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Sé que aquí muchos de nosotros no somos adventistas, ¿no? O por lo menos no tenemos un asesoramiento con las Escrituras. Voy a intentar de alguna forma dar una pequeña introducción. Ok, para entender mejor el Apocalipsis, para poderlo entender de manera fácil y entendible, tenemos que de alguna forma asociarnos con el santuario. ¿Ok? ¿Cuántas partes tenía el santuario? 2. Lugar santo y lugar santísimo. Pero había una tercera parte que estaba fuera, que se llamaba el atrio. ¿Ok? El atrio, lugar santo y lugar santísimo, vamos a decir que serían esas 3 partes del santuario. Por lo tanto, el escritor del Apocalipsis era Juan. ¿Y cuál era el conocimiento que Juan tenía como religión en ese momento? El santuario. Era el santuario, ¿no? Él conocía el rito, la ceremonia, y él sabía que venía un Salvador, ¿no? Así que Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 18, nos habla de los 3 muebles que hay en el lugar santo, ¿no? Y nos ejemplifica en hechos históricos, hechos que van a ocurrir desde la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Jesús, en los 3 muebles del Apocalipsis. ¿Ustedes sabían qué muebles habían en el santuario? Más o menos. En la parte norte, ¿qué había en la parte norte? La mesa de los paneles de la propiciación. Lo vemos en Isaías 14, creo que es donde dice que el diablo fue echado a la tierra porque quería usurpar el puesto de Dios, que está en el lado norte. Cuando leemos el Éxodo, cuando Moisés iba a ser Dios le ordenó que haga la molería, le dijo específicamente, harás esta mesa y la pondrás en el lado norte, ¿no? Ejemplificando que por allí estaría el trono de Dios, ¿ok? En la parte opuesta nos encontramos con ¿qué cosa? Con un candelabro de los 7 brazos. Eso representa lo que se llama el Espíritu Santo. Eso es lo que representaría el candelabro. De hecho, toda la Biblia nos los explica de esta forma. Por lo tanto, cuando Juan comienza a escribirnos, él empieza en el capítulo 1 viendo a Jesús caminando por un candelabro y luego pues el mensaje de las 7 iglesias, ¿no? Aquí está el mueble. Y desde la iglesia primitiva, que es hasta la iglesia, hasta la venida de Jesús, él dice que iban a ocurrir cosas, ¿no? A la iglesia. Y Jesús, el mensaje que le da Jesús a cada iglesia es que es interno, ¿no? Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, ¿ok? Esa es la parte que recalca, ¿no? Vamos a rescatar. Los 7 sellos serían representados, ¿no? Aquí, en la mesa de los panes de la propiciación.
serían representados como los 7 sellos, ¿ok? ¿No? Y luego tenemos otro mueble que se llamaría o se llama el altar del incienso, ¿no? Que representaría las 7 trompetas. Es curioso, cuando usted lee, ¿no? Aparece el mueble que aparece iniciando las trompetas, es el altar del incienso, ¿ok? Y ahí terminaría lo que es la parte del lugar santo. El lugar santísimo, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, lo podemos leer. Mi hermano, Leo, por favor. Capítulo 11, versículo 19 de Apocalipsis. Ok. El 19, ¿no? 11:19 Leo. Sí, ok. Joel, pon el micrófono, ¿sí? Léelo desde el principio, hermano. Entonces fue abierto el santuario de Dios que estaba en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Ok, vamos a recalcar ahí, y fue abierto el templo de Dios en su santuario y se vio un arca en su templo. Hermanos, ¿dónde estaba el arca del pacto en el santuario terrenal? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? En lugar santísimo, ¿no? Por lo tanto, desde el capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, solamente se ve ese solo mueble. Y hay una controversia entre dos poderes que exigen adoración. Por una parte, el poder de Dios, el bien, y por otra parte, el poder del dragón, y que le da poderes a la bestia y tantas cosas, y ambos exigen pues a los seres humanos adoración. A partir de ahí no se ve otra cosa, no se ve otra cosa. Por lo tanto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 18, hay una forma histórica, ¿no? Desde la iglesia primitiva hasta la iglesia triunfante, hasta que Jesús venga, en hechos históricos que el apóstol Juan nos los quiere enseñar, nos los quiere mostrar. Y tenemos que pedir, como dice Santiago 1:5, pedir sabiduría a Dios para poder entender y saber el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Okay? Ese es el énfasis, eso es lo importante. Y las vestiduras, ¿por qué? Bueno, pues las vestiduras es esa aceptación de Cristo en mi vida que tengo que mantenerlas y mantenerlas y mantenerlas. Se me fue la imagen, Pedro. Bueno, entonces vemos que Apocalipsis está estructurado básicamente en el santuario. Si estudiamos el santuario, si entendemos el santuario, podremos entender mejor las cosas que nos escribe el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es números, símbolos y bueno, y cosas como esta, ¿no? Que las podemos entender perfectamente aquí. Vale, gracias, Pedro. Los 7 sellos, aquí tenemos, ya les aconsejo que para conocer un poco mejor las cosas podamos indagar en ello, ¿no? Estudiar. Ok, para poder entrar en materia, para poder estar conocer mejor las cosas históricas, que va a empezar desde la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, hasta la última iglesia, ¿no? Tenemos que encontrar el énfasis, la raíz que quiere Jesús, que nosotros entendamos. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿en qué tiempo de la profecía de los 7 sellos o de las 7 trompetas, nosotros, la humanidad, ahora mismo, el siglo XXI, el año 2020, ¿no? Estaríamos situados? ¿Qué me responderían ustedes?
en la séptima, otros podrían decir la sexta, hermano, otros podrían decir la quinta, otros podrían decir la primera, otros pueden decir, oye, que de aquí a 10 años puede hacer que puede hacer que de aquí a 10 años los sellos comiencen de alguna forma a esto. Bueno, cada uno de nosotros podemos exponer nuestro pensamiento, nuestro criterio. Pero hay una cosa que yo he rescatado y la Biblia lo dice, ¿no? No es una forma personal, ¿no? La iglesia adventista es peculiar, ¿no? Es distintiva, ¿no? Ante las diferentes denominaciones porque interpretamos la profecía en la forma correcta que la Biblia lo dice. ¿Cuál es la forma? No es una forma futurista, ¿no? No es que va a pasar esto durante X años, no, no, no. Es una forma historicista. Todos los acontecimientos históricos dan a entender lo que la palabra de Dios dice. Ejemplo, el profeta Daniel, se le dijo a Daniel en el tiempo de él que 4 reinos o 5 reinos iban a pasar por el mundo hasta la venida de Jesús, ¿no? Todos conocemos Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma papal, y bueno, y falta la segunda venida de Jesús. Curioso, en el capítulo 11, cuando él comienza a escribir, ¿no? Ya en el capítulo 6, si no me equivoco, sí, el capítulo 6 creo que es, los medos y los persas derrocan a Babilonia, ¿no? Entonces, en el capítulo 11 de Daniel, ya no empieza Daniel escribiendo con los medos, con Babilonia. Él empieza con los medos y los persas. ¿Por qué? Porque Babilonia ya es historia. Ya no entra en el presente de él, ya es historia. Él no nombra tampoco a Egipto ni tampoco a Siria. ¿Por qué? Porque eran ya historia, ¿no? Otro ejemplo, en el tiempo de cuando los apóstoles ya comenzaron a escribir las cartas de los nuevos, del nuevo evangelio, ellos decían, wow, mira, el Mesías tenía que entrar, ¿no? Como victorioso, ¿no? Con tu alabanza y con todo eso, ¿no? En la entrada de Jerusalén. Entonces, vemos que la parte de interpretar las profecías tiene que ser histórica, tiene que ser con acontecimientos que vayan ocurriendo en nuestras vidas y asociarlo pues con la palabra de Dios para que no incurramos en errores ni tampoco en alarmismo ni poniendo cosas que no tienen que ver. Entonces, en el capítulo 4 yo quiero resaltar algo de Apocalipsis. Dice en el versículo 1, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Yo no puse el versículo 1, pero bueno. Dice Juan que vio una puerta abierta en el cielo, una puerta abierta. Quedémonos con ello, por favor. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. Aquí vemos a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Alrededor del trono había un arco iris, ya lo vemos aquí, ¿no? Color esmeralda. Lo rodeaban otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos. Ojo, vestidos de blancos. Hemos leído hace rato que las vestiduras blancas representan que estamos revestidos de Jesús y hay que mantenernos. Y aquí está, vestiduras blancas con una corona en su cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendo, tal, ¿no? Que son, pues bueno, los 7 espíritus de Dios. Y había aparecido un mar de vidrio como, ok. Vemos, no sale más cosas. Solamente aquí termina el capítulo 8, el capítulo 4. Lo más representativo es que está, como dijo la hermana, el Padre, el candelabro que representaría al Espíritu Santo, ¿cómo es que le llama él? Seres vivientes, ¿no? Estos seres vivientes, ¿no? Que tenían semejante a un león, a un toro, a un hombre, ¿no? Y a un águila volando, que la vemos aquí. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Si estuviéramos en el cielo, usted y yo, diríamos que ahí falta algo.
¿Qué faltaría ahí en esa pintura que nos está dando Juan o en esa visión que está Juan? ¿Ah? Falta Jesús. ¿Y qué más faltaría? Si estuviéramos en el cielo, y usted y yo sabemos lo que hay en el cielo, ¿qué más le faltaría? ¿Qué más faltaría aparte de Jesús? ¿Qué es lo que hay millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones en el cielo? Ángeles, claro. Faltarían dos cosas aquí. Faltaría Jesús y faltarían los ángeles. Ese es el capítulo 4. Pero algo nos quiere decir Juan aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Por eso es importante conocer la esencia de esto, porque si nosotros enfocamos las cosas, la Biblia y la historia, nuestro mensaje va con más credibilidad a las demás personas. No nos estamos inventando nada, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Dice que una puerta se abrió en el cielo y cuando él ve esa puerta ve este cuadro. Y efectivamente, aquí faltan dos cositas, como dijo la hermana. Falta Jesús y faltan los ángeles. ¿Ok? Nos vamos al capítulo 5. Pero si lo puedes pasar tú, porfa. Ok, en el capítulo 5 dice, vamos a rescatar lo más importante, ¿ok? Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar que ya el león, la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono de los ancianos un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra, ¿no? Y luego dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número era millares y millares y millares y millares. Presta atención, en el capítulo 4 faltaban 2. En el capítulo 5 falta 1. ¿Cuál faltaría? Nos los dice ahí mismo el versículo 6. Dice, y los 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios fue enviado por toda la tierra. El Espíritu Santo, en el momento que Jesús, la puerta del cielo se abre, Él entra, ¿no? Él entra al santuario, al lugar santo, ¿no? Para ser visto por el Padre, si es exacto para todo. Y bueno, Juan llora porque nadie puede abrir el libro. Hay un libro que tiene 7 sellos, un rollo que tiene 7 sellos. Juan llora porque nadie en el cielo ni en la tierra se encuentra digno de abrir ello. Y entonces le dicen a Juan, mira, no llores, porque el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, no, él es digno. Él sí es digno de abrir los 7 sellos. ¿Ok? Entonces, vemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo es el que está con nosotros en la tierra. ¿En qué tiempo sucedió esto? ¿Cuándo Jesús ascendió al cielo y en qué momento se derramó el día del Pentecostés? ¿En qué año de la historia pasó esto? En el año 31. La historia nos dice que en el año 31 crucificaron a Jesús. Si usted va al libro de Lucas, al libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas escribe todos estos datos, ¿no? Ahora, con respecto a una cosita que quisiera puntualizar. ¿Son divinos los 3? Claro. La Biblia, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 14, versículo, no sé si es el 3 o el 4, dice que la profecía es para edificar a la iglesia, para edificarla. Entonces, es verdad que la Biblia no dice Trinidad, no lo dice. El original y todo no lo dice. Pero aquí vemos en el cuadro que hay 3 personas. 3 personas. 3, ¿no? Y los 3 tienen un gran objetivo, que es salvarlo a usted y salvarme a mí.
¿Quién dio su vida por salvarlo a usted y a mí? Jesucristo. Él dio su vida. Él es el originador de la vida. El Padre. Cuán amor tuvo el Padre de dar a su Hijo. Y el Espíritu Santo que lo cuidó por todos lados, lo protegió. Y por la voz de Jesús decía aquel demonio, sal de él. Y el Espíritu actuaba y le decía, fuera los demonios de él. Vemos esas tres personas, ¿no? Actuando en nuestro favor. Hermano Pedro, adelante. Espera que tenga un micrófono. Pues quisiera añadir unas cosas que lo pone la hermana, la servidora de Dios. Sí. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, sí. capítulo 5, sí. Que se trata del tema, ¿no? Dice, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el consolador. Y luego pone más cosas, pero dicen, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio y los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Y bueno, más cosas, pero merece la pena leer ese capítulo. Deuteronomio 29 nos dice que todo lo que está en la Escritura es para nosotros. Ya, no sé, querer a lo mejor dar un... Pero bueno, yo, mi estudio, en este caso, quiero un poco, ¿no? Vemos las tres personas, vemos al Padre en el trono, en la antigua diapositiva, si Pedro me ayuda, por favor. Vemos al Padre y vemos al Espíritu Santo aquí. En la siguiente, por favor, Pedro, vemos luego aquí a Jesús, ¿no? Vemos tres personas. Claro está, concuerdo con lo que dice la hermana, que es verdad, no hay nada escrito, no hay algo que rotundamente nos diga que esto. Pero sabemos que el diablo es muy astuto, él busca imitar todo. Entonces, sí es verdad que la Iglesia Católica tiene una Trinidad, ¿no? Llamada Trinidad, que es ¿cómo es? La Virgen María, la asocian ahí también, ese tipo de cosas. Pero bueno, la idea es poder edificarnos, hermano, edificarnos. Por lo tanto, todo esto que ha sucedido en el año 31. En ese tiempo Jesús ascendió al cielo, ¿no? Con sus santos ángeles fueron abiertos el templo del santuario. De hecho, hay un capítulo, yo lo animo a que lea el capítulo 24 de Salmos, donde en él sube Jesús, Jehová, ¿no? Es una de las cosas que yo hablo con los testigos de Jehová, porque ellos dicen, solo Jehová es el Padre. Y yo le digo, pero bueno, le digo, si Jehová es el Padre, entonces Jesús. No, porque Jesús es Jesús. Le digo, pero escúchame, le digo, vamos a leer el Salmo 24. Listo. Y lo comenzamos a leer. Y entonces hay una parte donde dice, ¿quién morará en el monte santo de Jehová? Solo el limpio de corazón y el puro de corazón y limpio de manos. Y yo le digo, bueno, ¿y quién es el puro de corazón y limpio de manos? ¿Quién es el único? Porque yo no lo soy, le digo. Y a Pablo no lo mencionemos porque Pablo dijo que él era el primero de los pecadores. Por lo tanto, ¿quién podría ser? Bueno, el único que puede ser es Jesús. Qué curioso, vamos a leer más abajo. Y abajo dice que cuando dice que, oh, alzad puertas abiertas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? ¿Qué dice aquí? Dice, Jehová. Este es el Rey de Gloria. Entonces le digo, ¿es lícito llamar Jehová a Jesús? Y entonces comienzan, ¿no? Entonces le digo, ¿y es lícito llamar Jehová al Espíritu Santo? Claro, leas el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 8, hay un ser que ve el profeta, ¿no? El Espíritu Santo. Y lo llama el Jehová, ¿no? Entonces, sí. Entonces, bueno, hermana Nelly, adelante. Dice que le demos un minuto. También en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5,
habla acerca de Ananías y Zafira. Y cuando ellos hacen su pecado de prometer algo y no cumplirlo, entonces el Espíritu Santo, a través de Pedro, el Espíritu Santo habla. Y entonces ahí le da la sentencia. Y lo dice bien claro, ¿no? Porque Ok. Satanás le había puesto cosas malas en su pensamiento para que no cumpliera su promesa. El Espíritu Santo existe. Amén. ¿Ya? Bueno, hermanita, gracias. Bueno, aquí entonces ya vamos a empezar en el terreno. Ya sabemos, ¿no? El contexto del capítulo 4, capítulo 5. Jesús quiere, Juan ve un rollo, ¿no? Con 7 sellos y nadie ni en el cielo ni en la tierra se encuentra digno de abrir esos 7 sellos. Y entonces le dicen que Jesús es el único que lo puede hacer porque es digno, ¿no? Es hombre y a la vez Dios, ¿no? De poder ejercer esa parte, ¿no? Y entonces comienza a desatar los 7 sellos. Y esto es muy importante para situarnos dónde estamos nosotros, ¿ok? Entonces, dice, vi cuando el Cordero de Dios rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, vení y mira, pareció un caballo blanco. No nos vamos un poco a meter tanto en el terreno, pero él dice que vio un caballo blanco, un caballo bermejo, rojo, un caballo negro y un caballo amarillo, que representa la muerte, ¿no? Para que nosotros podamos entender un poquito esto, estos simplemente son 4 periodos históricos que iba la iglesia a tener, ¿ok? El caballo blanco simboliza, como dijo mi hermana, la pureza, la santidad. El Espíritu Santo sería derramado a los apóstoles y por lo tanto ellos comenzaron a predicar la verdad absoluta de Jesús, ¿no? Y entonces, luego, eso usted lo ve en la primera iglesia. Cuando usted lea la primera iglesia, ¿no? Usted va a ver las características del caballo blanco, ¿no? ¿Eso tuvo un periodo de tiempo? Sí, tuvo un periodo de tiempo, porque luego vino el caballo rojo. ¿Y qué significa el caballo rojo? Pues ahí lo dice en la segunda iglesia que iba a sufrir persecución. Persecución, iba a sufrir mortandad, martirio. Por lo tanto, el caballo rojo se cumplió del año 313 hasta el 311 hasta el 321, ¿no? De la era cristiana, ¿no? Entonces, esos 10 años de persecución fueron lo que pasó la iglesia. Sangre, ¿no? Martirio, persecución. De ahí Constantino suspendió la persecución a la iglesia, él se hizo cristiano, ¿no? De una forma misteriosa, se hizo cristiano, luego se metió con la iglesia, hicieron lo equivocado, que Cristo dijo que el Estado con la iglesia no debían unirse, y la iglesia lo hizo. Constantino se hizo cristiano, pero adaptó sus creencias romanas, politeístas, a la iglesia pura, ¿no? Sacó el segundo mandamiento que dice, no tendrás imágenes, y Constantino dijo, pues mira, a los romanos no nos va con ese mandamiento, hay que sacarlo, porque los romanos somos politeístas, tenemos imágenes. Y bueno, la iglesia, pues para ganar un poco de popularidad, dijo, venga, pues vamos a ponerlo. Luego el cuarto mandamiento, ¿no? Constantino dice, pero bueno, a ver, este cuarto mandamiento que es el sábado, no nos cuadra, vamos a sacarlo. Y entonces, pues, eso está en la historia, hermano, en la historia. Usted busca en la historia y en la historia lo va a encontrar. Caballo negro. Desde ahí ya la iglesia comenzó a caer en tinieblas, en oscuridad, porque comenzó a hacer lo que dice el hombre y no la Biblia. Y para rematar, ya el obispo de Roma por aquellos tiempos ya comenzó a quitar la palabra de Dios. Ya usted no es digno de leerla, sino los altos cargos solamente lo podían leer. Y la gente normal como nosotros, pues no podíamos tener acceso a la palabra de Dios y teníamos que comernos el cuento de lo que el obispo decía, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de oscuridad. ¿Cuánto tiempo duraría ese tiempo de oscuridad? Dice la profecía, 1260 años, ¿no? Y luego, después de los 1260 años, que comenzaría desde el año 538 hasta el año 1798,
viene el caballo amarillo, que representa la muerte. No solamente la muerte espiritual, sino también la muerte física. Porque a partir de ese tiempo hubo mucha guerra en Europa. Estados Unidos también estaba y América Latina también estaba en apogeo de sus liberaciones, de sus independencias. Y había muchas muertes, hermano, muchas matanzas, ¿no? En Europa mismo, Napoleón se le metió en la cabeza de que quería ser el gobernante del mundo, ¿no? Y entonces vemos en estos 4 caballos, en estos 4 sellos primeros, vemos 4 periodos de tiempo de la iglesia. ¿Ok? Ahora, es curioso, porque el quinto, el sexto y el séptimo sello abarcan muchos capítulos en la Biblia, igual que la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Y este es el mensaje que queremos recalcar, ¿no? Queremos rescatar. Vámonos al quinto sello. En el quinto sello dice: cuando el Cordero de Dios rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor soberano? Perdón, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Apocalipsis 3:5? Al que venciere. Esta gente venció con su muerte, pero fueron fieles a Dios y vencieron, hermano. Entonces dice: recibió cada uno vestiduras blancas, y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se complementara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio con ellos. Pues en cualquier momento de la historia esto se va a complementar con usted y conmigo. ¿Pasaremos por un martirio? Si es la voluntad de Dios, sí. Si no, descansaremos antes, ¿no? Pero de que pasaremos, lo pasaremos. Ahora bien, dice que debajo del altar vio las almas que han sufrido, y también estas almas decían: ¿hasta cuándo, Señor, seguirás sin juzgar? ¿Cómo asociamos esta palabra de juzgar? ¿Con qué lo asociamos? Con un juicio. ¿Cuándo? Sé que aquí no hay, no sé si todos son adventistas aquí, todos son adventistas, ¿sí? ¿Hay alguien que no sea de la iglesia? El hermano, ok. Bueno, pues, relativamente, si yo doy esta información, todos la comprenderemos. ¿Cómo se llama este hermano? Luis Eduardo. El hermano Luis Eduardo, pues hay que tener un poquito de paciencia con él. Pero, si yo les pregunto, ¿en qué año empezó el juicio de los muertos? Todos me dirán: en el año 1844, el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué? Bueno, todos tenemos las referencias bíblicas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero el hermano Luis Eduardo aún le falta, ¿no? Quizás a lo mejor, ¿no? de esto. Pero esperemos que siga viniendo, y la Biblia no los explica. El libro de Daniel. Muy bien, hermano. Pues el libro de Daniel nos los explica un poquito con detalles, y sobre todo la historia. Entonces, ¿cuándo empezó el juicio? Pues en 1844. Tenemos referencia de ello, tenemos porque claro, el hermano Luis Eduardo dice: bueno, hermano Marlon, usted me lo dice así, pero ¿y cómo no, hay que presentar argumentos, hay que presentar detalles, ¿no? Hechos, ¿no? Pruebas evidentes de que eso es así. Y nos vamos a la siguiente diapositiva. En el libro Primeros Escritos, ¿no? En el libro Primeros Escritos, a partir de la página, se llama el título del libro, perdón, el título del tema es el sellamiento. Primeros Escritos. Luis Eduardo, si usted lo puede buscar por PDF, por internet, lo puede hacer. Dice así: fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel.
pero no el Israel literal, es el Israel espiritual al que se está refiriendo. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Campanillas, y si usted ve al sumo sacerdote, tenía unas granadas abajo, exactamente, una vez al año. Y esas granadas representan que la iglesia está unida. No como hoy en día, muchos, ¿cómo que se llama esto? Ministerios, como que nos quieren desintegrar. Ya yo le digo a los hermanos, pero ¿por qué tú crees aquello? ¿Por qué crees aquello? Y te vas de la iglesia, ¿no? No, porque es que, pero fíjate lo que es la granada. Usted sabe lo que es comerse una granada y usted abre la granada, ¿no? Y la granada están todas las pepitas así, uniditas, uniditas. ¿Sabe? Qué mensaje tan bonito que nos da el Señor, como para estar perdiendo el tiempo con personas que, sí, hermano. Imagínese, mi hermano, ese dato yo no lo sabía. Ah, no, pero no. De granada explosiva, pero yo estoy hablando de granada de... A ver, mi hermano, allá suerte que yo estoy comiendo granada casi todos los días. Claro, no, yo estoy comiendo granada todos los días, así que digo, madre mía. Pero bueno, entonces dice, ¿no? Estamos aquí en la granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya sea para salvación o para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y debajo de sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron la verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar de los muertos eran cosas separadas y distintas que seguían uno a la otra. Por ejemplo, normalmente hay personas que piensan que cuando uno muere un día vamos a resucitar y es Dios ahí en el momento que nos va a juzgar. Pues este libro dice que no. Primero será el juicio y luego vendrá pues las persecuciones, ¿no? Y es verdad, porque en 1944 empezó el juicio de los muertos. Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo y comenzó a hacer el juicio de los muertos. Posteriormente, estamos esperando una ley que regirá a nivel mundial de adoración. Sí, a partir de ahí vendrá lo que está diciendo ya aquí, la ira de las naciones, y por lo tanto, si yo guardo el sábado y me mantengo en creer a la Biblia en el día sábado como el día de la creación de Dios, ¿qué va a hacer la gente de afuera? Me va a tirar sombreros y algodones no, lo que vendrá es a tiñarme de airado, ¿no? Porque yo estoy haciendo algo que para ellos no es normal. Mientras que para la Biblia, si yo reconozco a Dios como el creador, ¿cuándo terminó la creación? En el séptimo día. ¿Ok? Entonces, dice, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá la vestidura de venganza y entonces se derramarán las 7 plagas postreras. Vi que los 4 ángeles iban a retener los 4 vientos. Esto está hablando de Apocalipsis 7. Acuérdese que le dije que la quinta, la sexta y la séptima sello tenían un mensaje muy bonito. ¿Por qué? Porque entre la quinta, sexta y séptimo sello, también en las trompetas, Dios hace un paréntesis entre la sexta y la séptima, ¿no? Aparece el capítulo 7 de los sellos. Aparece el capítulo 7. ¿Para qué? ¿Para qué lo pone Dios ahí? Simplemente para que usted y yo, cuando estudiemos la Biblia y el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, cuando dice Santiago, pedí sabiduría, pero pedíla con fe, vemos que en el capítulo 7 Dios tiene un pueblo. Antes que venga la ira de las naciones, antes que venga
y las plagas y ese poco de cosas, todo ese poco de situaciones que tratarán a los que no son de Dios. Dios tiene un pueblo, el capítulo 7 lo identifica, un pueblo, y un pueblo que está sellándose y dejándose sellar por Dios. Eso es muy interesante, mi hermano. Y en el capítulo de las trompetas, entre la sexta y la séptima trompeta, también aparece el capítulo 10 de Apocalipsis, hablando de un pueblo de Dios. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que rescatar. Ok, refiriéndose al capítulo 7, dice: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y entonces caerían las 7 plagas. Estas enfurecieron a los malvados. Los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos, exterminarnos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto. Bueno, ya todos sabemos ese decreto. Dice entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios, los 144,000. Eso está en el capítulo 12 de Apocalipsis. No, 14 creo que es. Dice, entonces yo quiero que usted entienda aquí esta parte porque, hermanos, esto lléveselo en su corazón. Las vestiduras blancas hay que mantenerlas. No las podemos manchar en cualquier momento. O alguien nos las puede manchar. ¿Cómo nos las puede manchar alguien? Pues criticando a una persona y nosotros dándole rienda al chisme y al chisme y al chisme y al chisme. Entonces esa persona nos está manchando nuestras vestiduras blancas. Y Jesús nos las dio limpiecitas, blanquitas. Ojo con lo que dice aquí. Ojo. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunta a ella: pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Mientras ellos hablaban, ellos se veían que sus vestiduras no estaban blancas, estaban manchadas. Hay una parábola que el Señor dice que Él mandó, ¿no?, a invitar a todo el mundo a la fiesta de su hijo. Y Él les dio el vestido a cada uno. Pero hubo uno que dijo: yo este vestido no me lo pongo, yo voy a ir como yo quiera. Y el Señor vino y le dijo: oye, ¿cómo tú entraste aquí a la boda? No te pusiste el vestido que te dije que te pusieses, ¿no? Entonces, ¿no? Y ahí dice el Señor: pues mira, sáquenlo de aquí, ¿no? Sáquenlo. Entonces, hermanos, las vestiduras ahora más que nunca tenemos que cuidárnoslas. Pedir al Señor fe, fuerza, fortaleza, mucha fe, hermanos, mucha fe, porque la situación no juega a nuestro favor. Terrenalmente no, pero espiritualmente seremos llenos de la gloria de Jesús. Entonces dice, veía lo escrito y promorían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollados el residuo con los pies, pisoteado el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallado falta. Si el libro terminara aquí, nos quedaríamos desanimados, pero gracias a Dios el libro no termina aquí. Pedrito, primeros escritos. Vale. Bueno, esto se refiere pues a la misma visión que está en el capítulo 7. Pero fijaros, hermano, por eso está el capítulo 7. Por eso, ¿no? El capítulo 7 de Apocalipsis, hermano. Y mire lo que dice aquí ella. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía las ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, a cada uno de nosotros y también al que está afuera. Jesús vio a la humanidad entera. Y fíjate lo que dice. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos
exclamó con voz de profunda compasión. ¿Qué dice ahí, hermanos? Por favor, vamos a... Léalo cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. ¿Qué dice? Jesús, hermanos, ve que nosotros no estamos preparados. Que hay mucha gente que se ha ido se ha descarriado. Que nos hemos descarriado. Perdón. Que nos hemos descarriado. Jesús ve mucha gente que le falta fe en algunas circunstancias de sus mandamientos. Jesús ve a un remanente que todavía, si viene lo que tiene que venir, estaríamos destrozados, hermano. Pero Jesús dice, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Yo morí por ellos, morí por Leo, por Paloma, por Cecilia, por Luis, por Néstor, por la hermana Cristina, por Luis Eduardo, por cada uno, hermana, por mi hermana Nelly, por hermano Sergio, por mí, por Wilson. Es que si me pongo a dar los nombres aquí no termino. Por Víctor, por Joel, por Elías, por la hermana Cristina, por la hermana Mari, por la hermana Alejandrina. Mi hermana es Beatriz, hermano Oscar, su esposa. Murió por cada uno de nosotros, hermano. Y entonces Jesús le dice al Padre, mira, antes que derrames todo esto, Señor, ten misericordia, mis manos, mi sangre, mi sangre, mi sangre. ¿Y sabe lo que tiene Jesús en las manos, hermano? ¿Sabe lo que tiene Jesús aquí en las manos y en los pies? Las marcas de los clavos, mi hermano. ¿Tú sabes lo que es esa escena? Esa escena es muy conmovedora. Por eso, las vestiduras blancas no es para irlas a ensuciar, no es para sacármelas hoy, ponérmelas mañana y decir, bueno, pues hoy no me apetece, mañana sí. O bueno, no, o coquetear con una mancha, pues lo voy a limpiar. No. Hermanos, tenemos que valorar esto, valorar mucho, ¿no? Por eso existe el capítulo 7 de Apocalipsis. Pedro, si me retrocede la diapositiva, la retrocede. Otra, porfa. El capítulo 7 de Apocalipsis está aquí, ¿no? Sellando Dios al remanente. Dice el versículo 3, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de los siervos de nuestro Dios. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas. Amén. Usted y yo, hermanos, ahí. Y aquel que le podamos compartir la palabra también, ¿no? Han lavado y blanqueado sus túnicas con la sangre del Cordero. Mis hermanos, no les voy a hablar más porque realmente pues creo que lo más importante, estamos en el quinto sello caminando para el sexto. Mantengamos lo que estamos aprendiendo de la Biblia con fidelidad. Mantengámonos, hermanos. Que Dios lo bendiga.